Buenos días, mi nombre es Santiago Nicolás Armenta Garcés, soy de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional y pues esta entrevista es para el taller 4 de imagen coordinada. Entonces, para iniciar me gustaría que te presentaras. Bueno, buenos días, mi nombre es Mayra Medrano y estoy estudiando diseño gráfico aquí. Dale, ¿perteneces a algún grupo en especial de la universidad? Sí, yo entré y soy parte del grupo PAIS. Listo. Después, iniciando con la entrevista, me gustaría preguntar, ¿qué piensas sobre el conflicto armado en Colombia? Bueno, la verdad es una situación muy lamentable que ha perjudicado al país durante mucho tiempo y que actualmente pues sigue, aunque no se ve como antes, sigue siendo un poquito persistente. Y pues es mal, o sea, cierto no, es muy malo la verdad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién cree usted quiénes son las personas que salen más afectadas de este? Pues en general las personas que siento que salen más afectadas son como las comunidades o personas de los ambientes rurales, ¿sí? Porque en las ciudades y eso no se ven como tantos estos conflictos, pero en los lugares que son así rurales, donde están los campesinos, sí se ven como todas estas, como esta dicotomía de las autoridades, ¿sí? De que allá los que mandan son las personas pues de estos grupos y son las que tienen como el poder en cuanto a mandato allá y pues siento que son las que están más afectadas. Listo. ¿Conoce los mecanismos por los cuales se le puede dar apoyo a los grupos de estas personas dentro de la universidad? Pues la verdad no estoy enterada de las ayudas ni de las, de las de pronto, de los beneficios que podrían tener. Listo. ¿Usted a qué lugares acudiría si perteneciera, o sea, si fuera afectada directamente al grupo por el conflicto armado y llegara a la ciudad? Pues la verdad no sé. De pronto alguna fundación o algún ente del gobierno que se supone debe dar esas ayudas pues como a las personas así, ¿sí? ¿Me entiendes? Como que a nosotros. Listo. Y finalmente, del 1 al 10, ¿qué tan difícil cree que es para una familia reconstruir su vida después del desplazamiento? La verdad, pues rankeando en ese orden sería como un 8,5, 9, porque la verdad yo no lo viví de primera mano, pero o sea, por las historias que he escuchado de mi familia y esto, sí fue un poquito complicado volver a tener un inicio en un lugar donde no conocían a gente, no tenían familia, ni amigos, ni nada por el estilo, y empezar de cero, la verdad, sí es un poquito duro. Listo, muchísimas gracias. A ti. Me presento, soy David Alejandro Fajardo de la clase de taller 4 de diseño gráfico y te vamos a hablar sobre Guerra Paz de la 1.16, sobre el conflicto armado y cómo esto ha afectado a los desplazados. ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Manuel Cala, soy de veterinaria en último semestre de la carrera. Ah, qué bueno, mucho gusto. Bueno, mira, la primera pregunta es, ¿qué piensas sobre el conflicto armado? En general, pues se creía que con los acuerdos iba a solucionar algo. Yo siento que sigue igual. Que de hecho ahorita es algo que está muy activo, pero siento que se ha disminuido. Si bien en el último año han habido más desplazados, que es lo que entiendo, si uno lo compara históricamente, son menores a las cifras que habían hace, no sé, unos 10 años, 15 años, pues por lo que entiendo, no sé. Sí. No sé si sea algo que se puede acabar en Colombia, por cómo viene la historia, pero pues la idea sería que se logre, ¿no? O sea, que ese conflicto armado pues ya en algún punto desaparezca, pero pues tienen que suceder muchas cosas para que pase eso. Entonces, pues eso sería. Listo. ¿Y quién cree usted, quién o quiénes salen afectados? Yo creo que generalmente son las poblaciones rurales, las personas rurales o que están marginadas, donde hay como menos presencia del Estado. Sin embargo, yo creo que eso resulta afectando casi prácticamente a toda la dinámica del país. El conflicto armado también altera, pues no sé, las familias de la gente que está involucrada en eso, de los mismos soldados, no sé, de las guerrillas también, pues también deben tener familia. A la llegada en las ciudades, creo que también puede llegar a afectar pues cierta parte de la dinámica, pero pues es que es muy complejo, es difícil de entender, pero siempre el que más es afectado es la población rural y campesina. Sí, sí. ¿Conoces los mecanismos por los cuales se le puede dar apoyo a esos grupos de personas dentro de la universidad? Pues he visto varias como estrategias de la universidad, pero muchas veces son ineficientes, me parece a mí. Pero no es que conozca mucho, entonces Sí, claro. no tendría una visión muy acertada de esto. ¿Usted a qué lugares acudiría si perteneciera a ese grupo en específico? Uno creería que bienestar, pero al menos en la facultad de veterinaria no hay algo que nos cobije, digamos, si hubiera. Pero a nivel sede sí sé que hay. No sé cómo, o sea, no me he entrado mucho en eso, pero pues Sí. sé que hay ciertos grupos, pero realmente no tengo conocimiento exacto de dónde ir o a quién acudir. Ok. Ahora te hace otra pregunta que ya es que te la voy a explicar, ¿listo? Ok. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil cree que es para una familia reconstruir su vida después del desplazamiento? Y del 0 es muy difícil y al 10 es muy fácil. Ok, yo diría que un 0, rotundo 0. Perderlo todo. Muchas veces pierden hasta familiares, o sea, Sí, claro. no
muy difícil. Ya está la última pregunta para concluir esto. Ok. ¿Quién consideras que tiene mayor responsabilidad en el desplazamiento forzado ocurrido durante un conflicto armado? Es que lo general es decir el gobierno y Sí. pues como está tan precarizada la ruralidad. Pero pues obviamente hay muchos responsables, solo que siento que si hubieran más presencia, no me refiero a presencia militar, sino presencia general de servicios básicos, pues que le mantenga los derechos a la población, creo que estaría mejor. Pero pues obviamente esa dinámica viene de hace mucho tiempo. Si fuera un responsable, yo diría que desde que empezaron las guerrillas y por la razón que empezaron. Pero pues eso ya es de hace tiempo. Ahorita es creo que meramente el gobierno y pues todo lo que hay detrás, narcotráfico, mucho dinero, gente con poder. Sí. Pues, sí, eso creería. Listo. Muchas gracias. Soy Carlos Figueroa, vamos a hacer una entrevista para la materia de taller 4 de diseño gráfico sobre el conflicto armado del OEDS 16 de la ONU. Vale, entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es David Felipe Valencia. Dale, entonces vamos a empezar con las preguntas generales. Él ya nos confirmó que no ha sido víctima de problema con el conflicto armado, desplazamiento. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué piensas sobre el conflicto armado? Bueno, pues pienso que es una problemática que lleva afectando muchos años a la población colombiana, principalmente en las zonas vulnerables de nuestro país. Considero que pues, está mal y nada, hay que encontrarle una solución, aunque considero que es muy difícil también. Bien. Por ejemplo, con lo que dijiste, ¿quiénes crees que sufren más esta problemática? ¿Quiénes han salido más afectados? Bueno, como decía, pues principalmente son los habitantes de zonas vulnerables de Colombia y los campesinos. Nuestros campesinos son los que más sufren y la gente de estratos bajos, por así decirlo. La gente que tiene menos acceso a los recursos de nuestro país. Eso. Y al tener menos accesos a los recursos del país, ¿ellos qué mecanismos tienen? ¿O conoce de alguna ayuda que dé el gobierno para estas poblaciones? Pues la verdad en estos momentos no estoy informado al respecto sobre qué programas puedan acoger a estas personas afectadas por estos conflictos armados. Epa. Y entonces, en la hipotética situación en la que te llegara a pasar, estás en tu zona y llega el ejército y una problemática de esa similitud, ¿a qué lugares acudirías si pertenecieras a ese grupo? Pues la verdad no sabría a qué lugar acudir. Pues lo primero sería como, no sé, alguien que me pueda dar soluciones, pero en estos momentos no tengo muy claro a quién tendría que acudir. ¿Y algún lugar, por ejemplo, alguna entidad? No, ni idea, la verdad. Listo, por ejemplo. Y del 1 al 10, ¿qué tan difícil crees que es para una familia reconstruir su vida cuando ha sido desplazada? No, yo creo que del 1 al 10 es muy difícil, o sea, es un 10 en dificultad, porque realmente sería empezar de cero literalmente sin tener como algo fijo y algo en lo que ayudarse, ¿no? Además tendría que desplazarse de su zona, de sus casas y de sus tierras y pues obviamente es muy difícil llegar a un lugar nuevo como una ciudad, por ejemplo Bogotá, y empezar de cero, porque pues independientemente las ciudades son otro mundo muy complicado para estas personas. Claro. Y por ejemplo, pese a esta problemática que se vive muy recurrentemente en Colombia, ¿quiénes crees que tienen la responsabilidad de arreglar esta problemática y la capacidad de hacerlo? Eso es una pregunta muy difícil porque es que en teoría tendría que ser el gobierno, ¿no? Pero pues, o sea, se ha demostrado que el gobierno históricamente tampoco ha podido arreglar esa problemática, ¿no? Lo han intentado con diálogos en procesos de paz, lo han intentado con las armas y pues ninguna ha funcionado realmente, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado y muy largo. Entonces por ahora no sabría a quién le tendría que dar solución a ese problema. Dale, perfecto. Esas serían las preguntas. Muchas gracias por la entrevista. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Nicolás Almeida Garcés. Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Me llamo Julia. ¿A qué programa perteneces? Pertenezco al programa de psicología. Listo, dale. Bueno, pues nuestra entrevista consiste básicamente en el conflicto armado en Colombia y pues quisiéramos hacerte unas preguntas que pues no requieren ningún conocimiento específico. Después iniciando, pues nos gustaría saber qué piensas sobre el conflicto armado, Pero ¿qué en particular? sobre los desplazamientos. Pues yo creo pues que la situación es muy fuerte, que a pesar de que han habido mejorías históricas con todos los temas de los procesos de paz, el desplazamiento forzado es un tema muy fuerte que incluso hoy en día sigue afectando. Porque digamos la gente pensaría que eso es algo de los 50, 60, que ya pasó, pero no, la verdad es que todavía sigue pasando mucho y a la gente le afecta demasiado. Tengo varios conocidos que han pasado por esos procesos. Listo. Y pues ya que me comentas que tienes conocidos, ¿y tú cómo crees que los afecta? Entonces, pues por lo que me han contado, lo que mayor les afecta es como el abandono de su familia, de su hogar, de todo lo que conocían, porque al ser desplazados perdieron absolutamente todo lo que tenían, su hogar, sus costumbres, la gente que conocían, sus hogares, e iniciaron de cero en lugares un poco más hostiles, como por ejemplo lo es Bogotá, que tiende a ser más fría, más hostil, y eso pues siempre les ha afectado bastante. ¿Tú cuáles crees que sean las poblaciones más afectadas? Pensaría yo que las poblaciones más afectadas son las rurales, las que tienen muy poco acceso tanto en comunicaciones como en servicios con la capital, pues porque no es misterio que acá el país es muy centrista. Entonces todas esas zonas que históricamente han sido marginadas, digamos los pueblos, las zonas rurales, los corregimientos, siento que son los más afectados porque muchas veces las situaciones que ellos pasan ni siquiera tienen conocimientos acá en la capital, que es donde más acción se puede tomar.
Listo, vale. ¿Conoce los mecanismos por los cuales se les puede dar apoyo a estos grupos de personas en la universidad? Pues tengo conocimiento sobre los programas especiales, los PAES, los PEAMA, y también sé que cuentan con ciertos beneficios como el apoyo de alojamiento. Sin embargo, pues como no soy parte de esta población, no estoy tan al tanto de estos factores que los pueden beneficiar. Bajo una suposición, supongamos que pues tú perteneces a estos grupos. ¿A qué lugares acudirías? Acá dentro de la universidad, pues acudiría sobre todo a la facultad, pienso yo, por lo que al menos mi facultad es muy abierta con el tema y siempre es muy dada como a intentar ayudar a las personas que están pasando por esta situación del desplazamiento y el conflicto armado. Y digamos que llegaras a la ciudad, ¿cuál sería el primer lugar en el que acudirías? Es difícil. Siento que sería muy, muy difícil porque esta ciudad es muy grande, demasiado. Y aunque hay bastantes cosas que uno puede hacer, bastantes entidades a las que hay, pues muchas veces la gente no tiene conocimiento de eso. Y digamos, siento que también es peor cuando uno no tiene ni conocidos ni familiares ni amigos acá porque está por su cuenta. Obviamente pues están las entidades gubernamentales, los grupos de apoyo, las casas de hogar, pero pues siento yo que no está tan claro el procedimiento para que la gente pueda acceder a esas lugares. Y ya para finalizar, de 0 a 10, siendo 10 muy difícil y pues 0 muy fácil, ¿qué tan difícil crees que sea para una familia reconstruir su vida después del desplazamiento? Yo siento que 10, siento que es algo muy difícil y siento que no es fácil para ninguna persona reconstruir su vida después de un evento como ese. La verdad es admirable las personas que logran hacerlo. Muchas gracias. Vale, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Figueroa y vamos con la cuarta entrevista para taller 4 de diseño gráfico sobre el conflicto armado. Estamos con Oscar Daza. Entonces, no hemos hablado anteriormente, entonces esto va a ser completamente natural en cómo vaya fluyendo la conversación. Primero que todo, Oscar, ¿has tenido algún contacto o sufrido alguna víctima de conflicto armado? Pues mi familia lejana vivió en Granada Meta, varios fueron sobrevivientes de la masacre de Puerto Rico y mi papá fue secuestrado por el ELN. Claro, o sea, de ella tienes bastante de qué tema de que hablar, en especial sobre tu padre, por ejemplo. Entonces, con la experiencia de tu padre, ¿qué opinas con lo que le pasó sobre el conflicto armado? Pues es que es muy curioso porque al fin y al cabo pues no teníamos como una buena relación, pero sí es algo curioso porque fue algo como tan normal y tan casual que pues fue como, bien, porque se la pasaba trabajando en carreteras. Vale, o sea, ¿qué le pasó? Pero no se tocó mucho ese tema familiarmente. No se tomó mucho como la idea, pues nos pareció más curioso fue la anécdota y lo vimos como con gracia, más que con cualquier otra cosa porque pues... Vale, sabíamos que no, como un victimismo, o sea, como que fue algo de peso, se pasó la situación, pero luego tomaron medidas o algo así, o... No, pero pues ¿qué medidas se van a tomar? Pues literalmente lo iban a matar, pero dijeron como no vamos a matar. Entonces pues al menos la salió bien librada. Bien, claro, pero eso digamos que ya deja como huella en una persona. Entonces, Sí. por ejemplo, ahí tu padre fue un afectado del conflicto armado. ¿Quiénes más crees que suelen ser vulnerables con este tema? Pues principalmente el país pues se ve afectado en general, ¿no? Pero pues obviamente uno desde la ciudad y el privilegio dice, sí, me está afectando súper fuerte porque no podemos salir a las fincas o no podemos trabajar, pero pues en realidad las personas que más lo sufren son las ruralidades. Exactamente. Y al ser esas personas las que vienen en áreas rurales, ¿crees que ellos conocen mecanismos en los cuales pueden tener apoyos si llegan a tener una de estas complicaciones? Pues generalmente las ruralidades, ahí meto con un poquito la cucharada de pues, el trabajo desde antropología y pues lo mismo que pasaba con mi familia. Muchas veces se inmiscuyen pues en lo que pasa en el conflicto armado, ¿sí? Pues uno de los amigos de los amigos de la familia no, era pues un familiar casi directo, pues no directo mío, pero sí directo de mis tíos, pues fue asesinado y torturado por la guerrilla, pues por el simple hecho de tener malos tratos y haber hecho mal las cosas. Pues básicamente ese es el detalle, ¿sí? O sea, decir como no, es que básicamente pasa esto y esto, no es tan así. En realidad eso se inmiscuye de tal manera que se interioriza en todas las personas y las ruralidades que hay en ese sentido. Incluso pues aquí, no alcancé a vivirlo completamente, pero en la época cuando se estaba quitando la zona de distensión, cuando salíamos, pues uno rezaba de que no tuviese un Transmilenio con una bomba, porque pues era algo común que pasaba. Claro, digamos en esa época donde había mucho terrorismo, incluso en las ciudades. Que fue, digamos, el ataque al Nogal. Y por ejemplo, ahí tocaste también el tema de tu tío, que fue fallecido, una víctima completamente, y ya es grave, de la guerrilla. Digamos, ¿hubo alguna iniciativa familiar o algo así para acudir a entidades del gobierno? No, o sea, lo que te digo, básicamente, pues en esa época, y pues todavía sigue, la idea que se tiene es, bebé, lo que tenemos es esta gente, ¿sí? Y pues no vamos a decir como, vamos a ir a hablar con la policía, porque pues lo máximo que te van a decir el ejército es, sí, papito, pero eso suena caliente, y pues ¿quién lo manda a meterse con la gente? Entonces, pues básicamente eso es algo muy común y muy normal, o sea, decir como no, deberíamos ir a una instancia es estúpido cuando en realidad la misma instancia o sea, el alcalde es un guerrillo, eso es algo ¿Qué tiene común. conexión con eso? Allá hay corrupción, por Sí, ejemplo. exacto, entonces pues es como, no voy a ir a pelear porque pues lo mataron, no, uno sabe que si lo mataron, el tipo la cagó, y la cagó feo porque o entregó información a Paracuas, entregó información a militares, o hizo cosas graves, o pues hizo traiciones, hizo cualquier elemento que eso hace que pues se rompa esa fina línea que hay en los bandos que hay. Pues si tú estás en contra de la guerrilla ya estás generando un problema grave y estás siendo traidor a la patria de la causa, entonces pues eso va a generar que pues haya problemas y que lo maten. Entonces se naturaliza a tal punto de que sí, obvio, no está bien, se lloró mucho y pues fue muy cruel, pero uno sabe que, marica, pues, ¿qué más se puede hacer? Es una situación que incluso repercute en todo Colombia, una forma de pensar de que sí, hay que vivirla y saber cómo actuar. Sí, claro, digamos en ciertas zonas de nororiente,
colombiano, las zonas de explotación de oro, pues hay zonas que son de la guerrilla y pues la Universidad Nacional también vaya en su calidad de geólogos o de antropólogos y nosotros creyéndonos que somos así, lo más importante, no, nosotros también estamos metidos en eso. Hay profesores de la Facultad de Antropología que tienen nexos con los paracos para poder viajar al Urabá antioqueño. Hay gente que es de geología que va a campos y saben que las personas que van en esas camionetas que van con camuflados no son militares, que esos ríos de cianuro que se están generando no son para el pueblo, sino que son para una causa diferente, que puede ser la causa de la guerrilla, la causa de los paracos o incluso de milicos que son corruptos. Entonces, pues básicamente decir que no, que es un caliente frío, no, eso son estúpidos porque al fin y al cabo esto no es blanco ni negro. O sea, aquí ya lo que se ha generado es que tenemos 3 países inmersos en una misma realidad, incluso en una misma urbanidad. Denso, literalmente. Por ejemplo, con lo que pasó, porque ya tienes unos laxos familiares muy marcados ahí. Por ejemplo, ¿qué tan difícil fue superar esas situaciones como familia? ¿Se puede reconstruir normalmente o seguir adelante y hacer la vista gorda? Se hace más la vista corta, pues primero por sanidad y segundo porque pues a nosotros que fuimos lejanos, ¿no? Familiares lejanos. Claro, queda el pensamiento, pero lo primero que uno dice es, marica, no hay que meterse con la guerrilla, no hay que hacer tal cosa, no hay que hacer tal otra, no hay que hacer ciertas cosas y eso queda como con ese trauma, muchas veces con ese instinto de venganza, pero lo único que uno quiere es que lo dejen en paz y pues afortunadamente lo dejaron en paz, toda mi familia pues la dejaron en paz, obviamente pues a Marcos lo mataron horriblemente, pero porque pues le hicieron tortura y toda la vaina, pero pues uno intenta superar las situaciones y sabe que es un caso a seguir y que uno debe pues mirar la vista hacia el frente y echar ojo hacia otras cosas, pero sí, o sea, queda la idea de, ok, tengo que tener en cuenta de que, torturaron a esta persona y pues tengo que tener cuidado, pues uno se le queda marcado un poquito, pero pues son cosas que pasan generalmente, son cosas que pasan muy frecuentemente, ¿sí? Eso de que las masacres pasan una vez que otra, a cada rato pasan, ¿sí? Teníamos tan naturalizadas las masacres que si eran menos de 4 cuerpos, pues nos varía huevo. Bueno, incluso acá mismo, o sea, tomando, digamos, del tema no tanto rural, sino aquí en una misma ciudad, pueden haber accidentes de tráfico y claro, se hace mucho la vista gorda incluso. Exacto. Sí, se normaliza, se naturaliza todo eso, ¿sí? Entonces, pues, eso no es tan blanco ni negro y pues hay zonas que literalmente la gobierna una guerrilla, hay zonas que las gobiernan los paracos, zonas que literalmente hay petroleras que si el ELN se emputa, pues les vuelan los viaductos y todo eso, pero son cosas de todos los días, eso pasa todos los días. Entonces no es como decir que el conflicto armado es solamente esa pipeta de gas que explotó y que pues están haciéndole bombo y platillo en las noticias, sino que eso pasa cada rato, cada 5 minutos, matan a cada persona, firmantes, de todo. Sí, con esto ya que acabas de decir, podemos saber que eso ya está muy en la raíz en Colombia, un problema que está muy interiorizado, porque la siguiente pregunta que teníamos aquí es, ¿quién crees que estaría encargado de quitar toda esta problemática? Pero es que ya estamos viendo que esto literal es un problema de raíz. Pues es que el detalle es, o sea, quitar una problemática de una situación cuando pues todavía sucede pues lo que pasó en Marquetalia, cuando todavía sucede lo que pasó en los Urabás antioqueños, cuando todavía sucede pues todas esas situaciones pues no sirve. Decir que depende de nosotros mismos, de las urbanidades es completamente absurdo porque pues al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada. Es más, hay zonas más allá de Turbo Antioquia que si pasa un bus que dice Bogotá lo van a coger a piedra porque es que los bogotanos son unos hijueputas. Y es verdad, la ruralidad se ve abandonada por una urbanidad que nunca los quiso, que siempre los recela, siempre los reseca. Entonces, y los tiene mal vista incluso. Los tiene mal vistos, sí. Y pues nosotros también hacemos la vista gorda, como, uy, pero yo para qué voy por allá, yo para qué voy a hacer tal cosa. Entonces, pues básicamente es una comunidad. ¿Tiene arreglo? Posiblemente, tiene una solución, pero hay que suponer también que no es una solución que sea de la noche a la mañana. ¿Sí? Pues digamos, una cosa que me pareció una noticia maravillosa fue que encontraron pues al fin los restos de Camilo Torres, o sea, una persona que fue súper importante para la academia, para la vida urbana, y aún así estaba tan olvidado que hasta ahorita recuperaron sus restos. Sí, entonces pues eso hace que muchas veces no se tenga como en cuenta esas cosas. Es como pues obvio, ¿qué esperamos si no tenemos memoria ni siquiera las personas que estuvieron ahí o que murieron? Que aportaron algo bien, algo. O que aportaron de mal o de bien, ¿sí? Y pues también hay problemas internos supremamente fuertes, ¿sí? O sea, decir que una persona es la culpable y no, y es que Uribe, no, Uribe solo es una consecuencia de una causa mucho más profunda. Perfecto, Oscar. De ahí diste una buena explicación al tema. Incluso expandiste más el panorama de lo que es. Muchas gracias por eso. Gracias, Oscar. Bueno, con gusto.